Sean todos y todas también, ¿por qué no? Muy, pero muy bienvenidos a este tiempo de reflexión y meditación, por supuesto, en la palabra de nuestro Creador, en la palabra de Dios. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo le va a ustedes? Nos gustaría saber que podamos intercambiar y poder saber cómo están, cómo estuvieron en toda esta semanita, ¿no es Fue cierto? una semana, sí, una semana, exacto, que no nos vimos. Por eso siempre les decimos que nos puedan contar a través de las redes su experiencia, de cuánta bendición fue la palabra que hemos compartido. Terminamos de estudiar con las virtudes del fruto del Espíritu Santo y hoy vamos a tocar un tema que realmente me sonrío porque es tan controversial, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir si Dios existe, ¿por qué no hizo esto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto? Bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas, Alicia, pero con ejemplos vívidos, con ejemplos reales. Por eso es importante que ustedes se pongan en contacto y queremos aprovechar este tiempo. Hemos empezado un poquito antes para poder saludar a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, aquellos que creen poco y aquellos que no creen también, porque tenemos amigos de toda índole, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para poder llevarle una palabra de esperanza, la palabra de vida, la palabra que puede llevarlos, como decimos siempre, a la vida eterna, como está escrito en la palabra de Dios, poniendo en marcha la fe, porque sin fe es... Es imposible. Exacto. Imposible agradar a Dios. Esto realmente es un camino de fe. Creer o no creer, ¿no? Parece complicado, pero no, es simple. Y más vale siempre es mejor creer. Por supuesto. Siempre me acuerdo de un reportaje que le hizo una periodista muy conocida a un pastor y le dijo al pastor, ¿y qué pasa si cuando usted muere se da cuenta que no existe el cielo, que no existe el infierno? Y el pastor le dijo muy tranquilo, digo, bueno, en realidad no perdí nada porque hice lo bueno, hice lo que realmente está bien. Pero dígame usted, ¿qué pasa si cuando usted muere se da cuenta que sí existe el cielo y el infierno y no puso en marcha la fe y no aceptó a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador? La periodista no supo qué decirle. Evidentemente hay una verdad irrefutable. Más allá de que nosotros creamos o no creamos, Dios es siempre el mismo. Es, como siempre decimos, eterno. Es desde siempre y para siempre. No depende de lo que nosotros creamos. Dios es. Y bueno, vamos a comenzar ahora con un abrazo muy grande a nuestros amigos de Buenos Aires, a nuestros hermanos de Buenos Aires y a tantos hermanos que hoy mismo, en este tiempo, están llevando adelante distintas reuniones, distintas palabras a través de las redes. Porque justamente a través de este tiempo especial, de una enfermedad que se fue diseminando a través del mundo, hay que tomar medidas de precaución y a veces las medidas son un poco, ¿cómo podríamos decir?, exageradas en cuanto a aquello que da fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Y vemos que muchas veces se permite que haya lugares nocturnos de reunión, de baile y demás, y no están permitidas las reuniones en las iglesias. Pero ¿sabe qué? Esto también fue de bendición y fue, como estamos hablando ahora, la voluntad de Dios. ¿Para qué, me van a decir ustedes? ¿Para qué Dios permitió que se cierre la iglesia si yo iba todos los domingos? Bueno, justamente lo que Dios quiere es que usted se encuentre con Dios todos los días, no solamente los domingos. Si me permite decirlo, tenemos que tener un encuentro personal y este fue el tiempo. Todo el año que pasó fue el tiempo en que Dios nos estuvo preparando para que tengamos ese encuentro personal, porque los tiempos que vienen van a ser mucho más difíciles que estos y tenemos que estar fortalecidos, no dependiendo de un templo, no dependiendo de un líder, no dependiendo de un pastor, sino dependiendo de Dios. ¿Es así, Bueno, Alicia? y también justamente el tema que vamos a tocar hoy, que es la voluntad de Dios. Dios permite todo esto que está pasando, pero no nos adelantemos al tema, porque vamos a ver que de eso se refiere. Dios permite y está bajo el control de todo, de lo bueno
y de lo no tan bueno y de las cosas que nos van bien y de las cosas que no nos van bien. Dios es el que está bajo el control y el dominio de todo. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Por eso deseamos que abras tu corazón y que todas las preguntas que tengas, todas las dudas, las puedas hacer sin ningún tapujo, sin temores, porque no nos vamos a asustar. Nosotros vamos a recibir tu pregunta y la vamos a contestar con muchísimo gusto. Siempre, siempre guiados por la palabra de Dios, que es lo que nosotros sabemos que es la voluntad perfecta de Dios. Y vamos a comenzar con algo que es una pregunta común, ¿no? ¿Por qué esta persona que era tan buena, Dios permitió que se muera? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué permite Dios la guerra? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué hay tantas violaciones y tantas cosas malas, tantos asesinatos de mujeres? Bueno, la respuesta evidentemente no la tenemos nosotros, la respuesta evidentemente la tiene Dios. Pero vamos a ir a la palabra de Dios porque ahí está la respuesta. Dios tiene la respuesta a todas y cada una de nuestras preguntas. ¿Escucharon bien? Dios tiene la respuesta a todas y cada una de las preguntas. ¿Dónde está el problema? Que nosotros no buscamos en Dios, sino que buscamos en distintas cosas lejos de Dios. Y así le va al hombre. Por alejarse de Dios, el hombre está como está, evidentemente. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Yo le invito, si no tiene Biblia, que por lo menos me escuche y después si quiere corroborarlo, lo puede corroborar. Vamos a buscar allí en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Allí el profeta Isaías dice, palabra de Dios. Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, como los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son como sus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Pero evidentemente, la palabra de Dios también nos dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros, hacia todos, hacia toda la humanidad, son pensamientos de bendición. Y ustedes me van a decir, pero me parece que estás leyendo otro libro, Alejandro. No, es la palabra de Dios. Dice que Dios tiene pensamientos de bendición para ustedes y para nosotros. ¿Y qué pasa? Que a veces nos va tan mal si son tan buenos los pensamientos de Dios para nosotros. Bueno, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, que grandes hombres de Dios que han sido utilizados por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud, para crear una nueva generación, como en el caso de Noé, después de esa inundación que hubo después del diluvio, y tantos otros que vamos a ver hoy que Alicia nos va a compartir. A través de este pasaje que yo les voy a decir, vamos a tener el pie, ¿no? Dice en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Acá nos está avisando, ¿sí?, el Señor Jesucristo mismo, que en el mundo vamos a tener aflicción. Es imposible que no nos vengan problemas, es imposible que no nos vengan enfermedades, es imposible que no tengamos la muerte de seres queridos, es imposible. Dios nos va a dar el bien y no va a permitir que llegue el mal a nuestra vida. Fíjense en la vida de Job. No quiero adelantarme, pero hay tantos ejemplos en la vida de gente tan justa que ha sufrido tanto, pero que Dios lo tuvo en cuenta y su mano siempre estuvo con ellos para poder sanarlos, para aliviar su dolor y su pesar. Pero fíjense ustedes, dice que la palabra dice, confíen, yo he vencido al mundo, pero confíen en quién. Sigue diciendo Jesús, estas cosas nos habló, dice, para que en mí tengan paz. ¿En quién tenemos que confiar? En Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No debemos confiar en otro que no sea en Jesús. Él es el ejemplo que Dios nos dejó para que podamos conocer todas y cada una de las cosas que están dentro
de su perfecta voluntad. ¿Cómo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Alicia, me gustaría que estés contándonos algunos casos. Vamos a ver algunos, porque hay muchos. Nos llevaría mucho tiempo poder reflexionar en esto, pero hemos extractado quizás lo que Dios nos habló para que podamos transmitirles a ustedes en esta tarde. Yo no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, cuando pedimos algo a Dios, vamos ya con, bueno, Dios mío, te pido que hagas esto, que sanes esta enfermedad, que quites esta dolencia, que des este trabajo. O sea, le vamos con una serie de mandatos, de peticiones que no están mal que las hagamos, pero nosotros vamos hacia Él con lo que nosotros queremos recibir. Y hay que ver si esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas, pero a veces no sé si les pasa que es como que uno tiene temor de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque a veces, y la mayoría de las veces, como nosotros, ¿no? Como escuchamos recién, no tenemos los mismos pensamientos de Dios, va a ser la respuesta, quizás sea a lo que no estamos pidiendo, va a ser al revés de lo que le pedimos, pero siempre en beneficio nuestro. O sea que en primer término no tendríamos que temer. Lo dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. No tenemos que tener temor de decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en la salud, en el trabajo, en la familia, porque sabemos que va a ser lo mejor para nuestras vidas. O sea, lo primero que tiene que quitar es el temor, ir confiadamente a Dios a pedirle conforme a su voluntad. ¿Es su voluntad las enfermedades? Sabemos que Cristo en la cruz se llevó todas las enfermedades. No quiere que padezcamos, pero hay enfermedades. ¿Qué pasa? Hay problemas, hay dificultades. ¿Dios las quiere, se agrada? No, pero las hay. Y las hubo, por ejemplo, en David. David, que es el autor de los Salmos, vemos, pasaba un momento muy difícil en su vida. Lo vamos a ver en el Salmo 40, capítulo 40. En ese momento estaba pasando una dificultad muy seria. Y sin embargo, le pidió a Dios y Dios lo ayudó, ¿verdad? Y dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Y él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo cántico, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Él clamó a Dios en el momento que estaba pasando un gran problema y una mala situación, como podemos estar pasando cada uno de nosotros. ¿Dios le respondió? Sí. Alicia, hagamos esta aclaración, ¿no? David, aquel hombre elegido por Dios para vencer al enemigo más acérrimo del pueblo de Israel, como fue Goliat, ¿sí? Con una piedra y una honda. Y David, cuando lo venció, dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lanzó la piedra y allí fue donde Dios mandó esa piedra para matar a ese gigante al quien todos le tenían miedo y nadie se quería enfrentar. Fue el rey de Israel y fue aquel hombre a quien Dios llamó, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, pasó momentos de suma dificultad donde estaba en riesgo su vida. Dios también se pudo haber preguntado David, Dios, ¿por qué permitís que me pase esto? Sin embargo, allí está el Salmo en la confesión de David. ¿Pero qué queremos decir? No hay hombre, por más justo que sea, que no tenga que pasar problemas. Seguimos. Otro ejemplo es Noé, es un ejemplo de fe. Lo vemos en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, que dice así. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Dios le pidió algo a Noé que hiciera y Noé habrá dicho... Es una locura.
es una locura, porque para colmo le pidió hacer un arca en un lugar que ni siquiera llovía, no era que se la pasaba lloviendo. En un lugar alto, claro. Es así, era realmente una locura. Y estaba en un pueblo donde había bueno, más o menos como la que estamos viviendo ahora. Mucha maldad, mucha violencia, no creían en Dios, apartados, y Dios le pidió a Noé algo específico en medio de la situación en que estaba viviendo. Dios fue fiel a Noé, pero ¿quién fue fiel a Dios? Noé, porque tuvo fe en lo que Dios le había dicho, que ni siquiera veía, lo tuvo que creer. Eso es la fe, creer a lo que Dios nos dice. Y Dios lo bendijo porque lo salvó a él y salvó a toda su familia. Ahora, ¿sí? Alicia, pongámonos también en el lugar de Noé. Cuando estuvo 40 días y 40 noches sin ver el sol, únicamente lo que veía era una terrible tormenta y agua que caía y todo inundado, no había un solo rayo de sol. Él habrá pensado, me imagino yo, Dios me abandonó. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? La familia se rebelaba contra Noé. No, bueno, se salvaron, por eso no dijeron algo más fuerte contra él, pero muchas veces, como el pueblo también de Israel le dijo a Moisés, nos hubieses dejado estar en Egipto, por lo menos ahí teníamos pan y cebolla, ahora en el desierto nos vamos a morir de hambre. Pero sin embargo, como decía Alicia bien, la palabra de Dios es fiel. Y Noé llegó a una nueva tierra y comenzó una nueva generación. Trasladen el arca a una situación actual que podamos estar pasando. Muchos días que Dios no responde y pasamos, llámese como se llame, enfermedad, situación económica, falta de trabajo, problemas con los hijos, con la familia, con el vecino, con lo que sea. Días y días que Dios no responde. Noé mantuvo la fe en esos días y eso es lo que nos enseña a nosotros, a mantener la fe, a pesar, quizás no, en ese momento Dios nos sacaba la situación permanecía, quizás no nos saques de la situación enseguida, pero seguir manteniendo la fe en Dios. Otro hombre, y con esto ya, porque hay muchísimos más, es Job. Job era íntegro, hacía lo que Dios le pedía, íntegro en creer, en fe, en una conducta intachable, y sin embargo padeció, que no quisiera estar yo en el lugar de Job. Perdió todo, perdió su familia, perdió todo, perdió los hijos, perdió todo, y sin embargo Job se mantuvo. Aún la salud. Aún la salud, claro que sí, aún la salud. Y confió en esos momentos difíciles en Dios. O sea, ¿es la voluntad de Dios que nos vaya bien? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que tengamos problemas? Por lo visto, estamos viendo que también. ¿Pero para qué? Para que nuestra fe sea creciente, y no me quiero adelantar. Con un propósito, exacto. Con un propósito, muy bien, muy bien. No, perfecto. Estos ejemplos, y hay muchos más, como decía Alicia recién, ¿no? Allí en el libro de Efesios, en el versículo 3, nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque en realidad la voluntad de Dios es un misterio. ¿Cómo podemos saber ese misterio? Bueno, muchos me van a decir orando, haciendo ayuno, de un montón de formas, ¿no? Pero fíjense en qué sencillo esto. La palabra de Dios dice que nos dio a conocer este misterio de su voluntad, reuniendo todas las cosas en Jesús. Las cosas que están en los cielos, así como también las que están en la tierra. En Él tenemos el ejemplo perfecto. En Él tenemos el ejemplo perfecto. Ustedes recuerden, y con esto vamos a ir cerrando, porque este es el pasaje central, que lo dejamos para lo último, porque es la fortaleza que queremos transmitirle a todos ustedes. Realmente, en el momento que estaba con los discípulos orando en el monte Getsemaní antes que lo arrestaran, Jesucristo dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice que se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense, Jesucristo, el Hijo de Dios, le podía haber dicho: papá,
sácame de esta situación, vamos, cambiemos de plan. No quiero sufrir todo esto, lo que viene. Sin embargo, le dijo con todo respeto, si es posible, pasá de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero Lucas lo relata de una manera más entre casa. Dicen que Jesucristo, orando, le dijo, papá, si querés, pasá de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe qué pasó? Ahí Lucas lo está relatando. Después que Jesucristo hizo esta oración de entrega, de humillación y de querer cumplir lo que Dios quería, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esto es lo que queremos transmitirte en esta tarde-noche. Pon en marcha la fe. No permitas que la situación que estás atravesando, de dificultad, de falta de cosas, de falta de amor, de falta de bienes materiales, de falta de trabajo, de falta de salud, te impida seguir creyendo. Te impida decirle, Dios no existe. Seguí confiando y seguí pidiéndole, postrate sobre tu rostro. ¿Cuántas veces oraste postrado? ¿Cuántas veces lo hiciste? Postrate sobre tu rostro y clama a Dios, clama a voz de cuello, clama, pedile a Dios, porque Dios es fiel y es justo, lo dice su palabra, y Él no abandona a los que aman. Entonces es importante poner en marcha la fe para que la fortaleza de Dios llegue a nuestra vida y la respuesta de todo aquello que necesitas. Y les cuento un testimonio chiquitito, cortito. En esta semana estuvimos hablando con un hombre que venía luchando ya hace un tiempo con su problema de trabajo, con 3 hijos pequeños y que no encontraba trabajo. El trabajo se le había aflojado mucho, un emprendimiento privado, y tuvo una situación. Se encontró con un hombre que estaba viviendo una situación especial en alcoholismo. Le habló de Dios, le habló de la palabra de Dios, lo abrazó. Este hombre se quebrantó, recibió a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor y comenzó a ir a la iglesia, a reunirse, por lo menos en casas, para poder orar por él. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hizo falta que este hombre vaya a la iglesia para encontrarse con Cristo. Vos, usted, nosotros, somos los portadores del mensaje de vida, del mensaje de salvación, del mensaje de sanidad, del mensaje de vida eterna. ¿Y saben lo que pasó con este muchacho que no tenía trabajo? Lo llamaron por teléfono ese mismo fin de semana para decirle que el lunes fuera a trabajar. Dios abrió la puerta. Dios tiene un propósito para tu vida. No sabemos cuál es. El primero y principal sí lo conocemos. Dios quiere bendecirte. Y esto es lo que tiene que quedar grabado en tu corazón. Dios no se olvidó de tu vida. Dios no se olvidó de tu problema. Y la voluntad de Dios está demostrada en la vida de Jesús. Ponete a leer la Biblia, ponete a estudiar la Biblia, ponete a orar. Todo esto que no hacías, todo esto que escuchabas programa de radio, que escuchabas quizás en algún sermón, en alguna reunión de la iglesia, hoy Dios quiere hablarte personalmente, cara a cara. Deja que Dios se manifieste a tu vida. Él quiere hacerlo. Y seguramente las bendiciones van a llegar como de una manera, pero muy superior a la que estás esperando. ¿Sí? En este momento quizás hay alguien que nos está escuchando y seguramente, porque todos estamos pasando por algo, con situación de enfermedad económica, de trabajo, familiar. Vamos a clamar con fe. Vamos a pedirle a Dios con fe que esté obrando en la situación, en el problema. Si está todo bien, gracias Señor porque está todo bien. Pero algo, siempre alguna cuestión hay. Porque estamos acá en la tierra, vivimos acá en la tierra. Pero oremos con fe. ¿Y saben qué? No exigiéndole nada a Dios, obligándolo y te obligo y como que le queremos arrebatar la respuesta.
a nuestra voluntad, sino a clamarle piedad, misericordia y que responda. Su voluntad. ¿Queremos sanidad? Por supuesto que queremos sanidad. Vamos a pedirle y a clamarle. No le podemos exigir a Dios la respuesta que nosotros queremos. Vamos a clamarle que tenga misericordia, que quite la enfermedad, que dé trabajo, que solucione, que acerquen a nuestros hijos, a nuestro familiar apartado al camino. Vamos a suplicarle piedad y misericordia para que Él responda todas nuestras súplicas. Te invito a que estemos orando en este momento. Sí, Alicia, antes de orar, yo quiero decirte que Dios sabe mejor que nadie, antes de que salgan las palabras de nuestra boca, de qué cosa tenés necesidad. Y también sabe que Él es eterno y que nuestro tiempo es limitado. Pero en el tiempo justo va a llegar la respuesta. Hace falta no dudar, hace falta poner en marcha la fe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por lo que hemos aprendido en esta tarde, porque tu voluntad es perfecta, porque tus pensamientos no son los nuestros, pero queremos conocerte más. Vamos a la cruz en esta tarde, vamos a la cruz a pedirte perdón por habernos alejado, por haberte obligado, por no aceptar tu voluntad, por haber renegado. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y ponemos nuestro corazón y nuestros pensamientos en tus manos para que tú entres, para que tú domines nuestra mente, entres a nuestro corazón, domines nuestras emociones y todo nuestro ser. Señor, cada problema que tenemos, cada dificultad que aquel oyente, Señor, que aquel que va a estar escuchando esta palabra tiene, ya sea enfermedad familiar, con los hijos, con el trabajo, económica. Señor, el problema que sea, lo presentamos delante de ti. Amén. Que aquel que no te conoce te conozca. Que aquel Señor, que te conocía y se apartó vuelva a tu camino arrepentido, porque vos nos estás esperando a todos con los brazos abiertos. Amén. Señor, clamamos sanidad para aquel enfermo. Clamamos, Señor, que te apiades, te pases por los hospitales y levantes a los enfermos. Clamamos por los niños para que los cubras, los protejas a todos los niñitos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos que tengas piedad y misericordia, que le des trabajo al que no tiene, pan al que no tiene. Amén. Señor, usa nuestras vidas. Amén. Clamamos por cada situación para que en tu gran amor, porque si nos diste a tu Hijo, nos vas a dar todas las demás cosas. Amén. Clamamos por tu respuesta. Amén. Señor, nos despojamos de nuestra voluntad y nuestros deseos para que sea tu deseo y tu voluntad la que sea desatada. Y tu voluntad y tu deseo, Señor, es que estemos bien, Padre, bien, en perfecto contacto contigo, conociendo tus planes sobre nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos en esta hora, con fe y agradeciéndote, Señor, que tú nos has escuchado. Amén. Líbranos del mal, Padre, como lo dice tu palabra. Líbranos, Padre, libra a nuestros familiares, guárdanos de todo mal que viene. Vos por amor sabemos que tú lo harás, Señor. Ponemos a nuestras familias delante de tu presencia y gracias porque has escuchado toda esta oración y nuestras súplicas. En el glorioso nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Y bueno, nos tenemos que despedir, pero bueno, les quiero decir que si vos te equivocaste, ¿quién no se equivocó? Hasta estos líderes tan importantes que hemos leído en la palabra de Dios también se equivocaron. Nosotros nos equivocamos. Si te equivocaste, tenemos un Dios de oportunidades. Eso es lo que tenés que entender. Dios nos da una oportunidad cada día. Por eso, cada día es necesario nacer de nuevo. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo encuentro. ¿Y qué tema que vamos a traer? El carácter, las emociones, están aparte del espíritu. Bueno, no digamos nada. No adelantemos. No adelantemos nada. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones.